Justo aquí, en una pequeña sección de la Biblioteca Pública de San Francisco, Ross Ulbricht fue atrapado el 1 de octubre de 2013. Su captura llevó a la caída de Silk Road, el primer gran mercado negro de la Dark Web. Ese día, agentes encubiertos llevaron a cabo una operación milimétrica. Una pareja inició una discusión para distraerlo, una mujer tomó su computadora abierta y tras detenerlo, otro agente clonó los archivos en una USB. Esta maniobra fue clave. Si la computadora se cerraba, sus secretos habrían quedado ocultos para siempre, eliminando todo rastro de su participación como administrador del sitio. Gran parte de esa información fue utilizada para sentenciar a Ulbricht a cadena perpetua antes de su liberación en 2025. Pero entre los archivos recuperados había más que datos técnicos. Capturas de pantalla, mensajes privados y un diario personal no solo revelaba cómo funcionaba Silk Road, sino también los pensamientos y motivaciones de quien se hacía llamar Dread Pirate Roberts. En este video exploraremos el contenido menos conocido de estos archivos y todo lo que nos dicen sobre Ross Ulbricht, más allá de los titulares, la especulación y la creciente controversia tras su liberación. ...13 de enero de 2015, durante el juicio de Ross Ulbricht, hubo una imagen particular que llamó la atención de todos los presentes. Una simple captura de pantalla con un contenido bastante comprometedor. Era la guía para cualquier persona interesada en vender productos en Silk Road, una que no solo explicaba cómo hacerlo, sino cómo eliminar cualquier rastro. Tú y solo tú tendrás la dirección de residencia de tu cliente. Esta información debe ser destruida tan pronto es usada para etiquetar un envío. Cuando des clic en confirmar envío, la dirección será eliminada para siempre. Nunca preguntes por la información personal. Bajo ninguna circunstancia conserves la dirección del comprador. Comparte una llave pública en tu perfil para que puedan enviarte mensajes cifrados. Si eres un nuevo vendedor, no podrás pedir a tus clientes que finalicen sus compras y realicen el pago antes de enviar un paquete como práctica. Cada línea parecía pensada no solo para proteger a los usuarios, sino también al propio sitio. Pero a pesar de lo fácil que podía ser romper estas reglas, había algo más. Una pequeña advertencia decía que si un producto o categoría generaba sospechas, esta podía ser editada o eliminada por el administrador. Era un detalle aparentemente insignificante, pero podría ser una de las claves para construir el caso contra Ulbricht. Visto de otra forma, al permitir editar o eliminar este tipo de contenido, los administradores estaban asumiendo un rol activo en la configuración del mercado, y por lo tanto no eran simples espectadores, sino cómplices activos del oscuro imperio que ayudaron a construir. Se desconoce cuántos vendedores y administradores operaban en Silk Road, pero un nombre brilló por encima de todos: su supuesto creador, Dread Pirate Roberts. El nombre era un símbolo dentro de la Dark Web. Inspirado en el personaje del pirata Roberts de la Princesa Prometida, representaba la idea de una figura anónima e inmortal, alguien que podía ser cualquiera y a la vez nadie. Se fue del barco y yo he sido Roberts desde entonces. Pero ahora que estamos juntos, me retiraré y le cederé el nombre a alguien más. ¿Entendiste? Hay múltiples indicios que vinculan a Ross Ulbricht con este alias. Sin embargo, su defensa afirmó que él no era el usuario de Dread Pirate Roberts, o al menos no el único. En los documentos del juicio llegaron a implicar directamente a otra persona como el verdadero pirata detrás de Silk Road. Quiero comenzar desde el principio. Este caso trata sobre si el acusado, el señor Ross Ulbricht, participó en la conducta que se le imputa en los cargos. La cuestión es, ¿qué constituye una prueba relevante? El hecho de si el acusado es o fue en ciertos momentos Dread Pirate Roberts. Existen pruebas que muestran a DPR realizando acciones específicas. Si en ese momento era el señor Ulbricht, eso nos lleva a ciertas conclusiones. Según Joshua Drattel, abogado defensor de Ross Ulbricht, este estaba siendo inculpado como el verdadero DPR por alguien más, Mark Karpeles, CEO de Mt. Gox, una plataforma de intercambio de Bitcoin que operaba en aquellos años. El hecho de que Mark Karpeles exista como un posible individuo vinculado, sobre lo cual hay cierta evidencia, no queda fuera del caso. Incluso con las objeciones del gobierno, hay mucha evidencia que fue perfectamente válida en dicho contexto. Las pruebas que vinculan a Karpeles con Silk Road se basaban en el testimonio de Jared Derjegian, un agente del Departamento de Seguridad Nacional que lo había investigado en mayo de 2013. Su investigación dio con un par de pruebas interesantes.
Aparentemente, una empresa vinculada a Carpelis había registrado el dominio silkroadmarket.org con planes de promocionarlo más adelante. En el verano de 2013, sus abogados incluso afirmaron que estaba dispuesto a entregar a la persona que operaba Silk Road a cambio de inmunidad por otros cargos. Ante la pregunta de Dratel, ¿creías que él era la mente maestra detrás de Silk Road?, Terjegeyan simplemente respondió, lo hice. Tras su respuesta, Ulbricht esbozó una extraña sonrisa hacia sus padres, luego intercambiaron una mirada y asintieron. Ahora bien, dado que el señor Ulbricht, según reconoció su defensa, fue quien creó Silk Road, no queda claro cuándo o si lo abandonó en algún punto. Si hubo un momento específico en que asumió este rol antes de supuestamente entregar el control del sitio, las pruebas del gobierno apuntan que, al momento de su arresto, el acusado estaba actuando como Dread Pirate Roberts. Para probarlo, el FBI necesitaba evidencia sólida, evidencia que fue encontrada en su propia computadora. La clave para determinar que Ross era por lo menos uno de los DPR se encontraba en la información recuperada por el agente Tom Kiernan, el mismo que clonó los archivos en la USB el día del arresto. Señor Kiernan, ¿qué hizo con la laptop de Ulbricht luego de incautarla? Fui al otro lado de la mesa donde se produjo el arresto y allí inicié un triage del equipo. Es un procedimiento en el que se busca si la máquina está cifrada. Básicamente, reviso la computadora de la manera más segura posible para comenzar a recolectar evidencia. ¿Qué hizo para documentar lo que estaba haciendo durante ese procedimiento? Estaba tomando fotografías con mi teléfono. De los pocos archivos disponibles sobre el caso, esta fotografía es la que más se ajusta a las descripciones de Kiernan. Al fondo se ve la librería y en primer plano la parte superior de la laptop. Este ángulo no solo revela el lugar donde fue capturado Ross Ulbricht, sino también la hora exacta del arresto, 3:17 de la tarde. A la derecha había un detalle sutil, el nombre del administrador del sistema, simplemente Frosty. Tras esta fotografía, Kiernan comenzó a revisar las pestañas activas en la laptop. Había un panel de moderación del sitio, una página que mostraba el balance total en Bitcoin y una conversación en curso con un administrador, un usuario llamado Cirrus. ¿Podrías revisar una de mis publicaciones retenidas? Seguro, déjame iniciar sesión. Bien, ¿cuál publicación? Es la que tiene la palabra Atlantis. Durante los 3 minutos siguientes, Ross abriría el panel de moderación para revisar la publicación de Cirrus. La dirección en la fotografía es clara y en ella aparecen quejas enviadas por clientes en la sección de soporte. El mensaje de Cirrus había sido publicado por el usuario Caramel23 y su contenido era bastante directo. La alternativa número 1 a Silk Road, Atlantis.onion. Como cereza sobre el pastel, Kiernan encontró también una pestaña abierta con el balance general del sitio, una tabla con el dinero recaudado hasta ese momento, visible solo para una cuenta con privilegios de administrador total. El nombre de esa cuenta era Mastermind. En la parte superior aparecía un recuento de mensajes de moderación. Allí aparecían los nombres de 3 administradores activos, Inigo, Libertas y el propio Cirrus. Había 7.600 compras pendientes, 25.600 en tránsito y 2.000 finalizadas. En total, el sistema registraba 144.000 bitcoins disponibles. Estuviste en Silk Road desde principios de 2012 hasta finales de septiembre de 2013, ¿correcto? Sí, utilicé múltiples nombres de usuario. Y nadie supo tu verdadera identidad, ¿verdad? Solo conversaba activamente con la cuenta de Cirrus, usé las demás cuentas para comprar y tomar capturas de pantalla. Pero no conocían tu identidad, no tenían idea de quién estaba al otro lado de la pantalla, ¿verdad? No, nunca les dije. Respecto a las publicaciones retenidas, ¿lograste encontrar la tuya? Sí, al final del chat le dije, la que tiene la palabra Atlantis. Los documentos del gobierno no solo confirman que Ross Ulbricht tenía acceso a la cuenta maestra y que Mark Karpeles solo era un chivo expiatorio, también revelaban algo más. Uno de los administradores del sitio, Cirrus, no era quien decía ser. Señor Kiernan, ¿reconoce el nombre de usuario Cirrus? Sí, era la cuenta utilizada por nuestro agente encubierto. El hecho de que Cirrus fuera un agente encubierto cambia por completo el significado de su conversación con Ulbricht. Sabía que necesitaba pruebas para demostrar que era el verdadero administrador del sitio, y pedirle que revisara una publicación retenida fue una jugada brillante. Sin sospechar nada, Ross confirmó que iba a iniciar sesión, una simple frase que daría luz verde al inicio del operativo. Para que las cosas sucedieran así, Cirrus tuvo que haberse ganado la confianza de Ross en algún momento. Sin embargo, hay indicios de que no fue la única persona en engañarlo.
En los archivos recuperados había conversaciones que no solo revelan sus rutinas y decisiones, sino también sus dudas, sus alianzas y las posibles traiciones que lo rodeaban mucho antes de su caída. Entre los muchos registros encontrados, una secuencia de mensajes revelaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dread Pirate Roberts para proteger Silk Road. Todo comenzó el 13 de marzo de 2013, luego de recibir un inesperado mensaje del usuario Friendly Chemist, quien aparentemente era la persona encargada de suplir la mercancía de uno de los vendedores más reconocidos de Silk Road. ¿Podrían por favor hacer que Dread Pirate Roberts me envíe un mensaje ahora mismo? Es cuestión de vida o muerte. Tiene que ver con las identificaciones de docenas de vendedores y miles de usuarios de Silk Road. Se desconoce si Friendly Chemist era un usuario activo en los foros de Silk Road, pero este mensaje logró llamar la atención de DPR. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo le vas a pagar a Lucy Drop? No me conoces, pero soy su proveedor. Le di 900,000 en productos y solo me pagó 200,000. Me ha estado ignorando, ya no vive en su casa y su teléfono no funciona, pero sigue activo en Silk Road. ¿Dónde está mi dinero? Tengo la identidad de 24 vendedores y miles de clientes. Por favor, haz que me pague lo más pronto posible o págale tú si aún no lo has hecho. DPR respondió lamentando la situación, pero le aseguró a Friendly Chemist que había sido engañado y que no tenía ningún acuerdo con Lucy Drop. Esto no fue suficiente para calmarlo y las amenazas continuaron con mayor fuerza. No soy esta clase de persona, pero ¿qué piensas tú y Lucy Drop que sucedería si se filtran miles de usuarios, ventas y direcciones? Todos dejarán de usar Silk Road, los vendedores serán atrapados y los clientes quedarán expuestos. No quiero eso, solo quiero el dinero de mis productos. La razón por la que Friendly Chemist realizaba estas amenazas era porque el dinero lo había pedido prestado a personas muy peligrosas. Su familia corría peligro y lo único que podía hacer era incitar a DPR a actuar de alguna forma. Lo extraño es que compartió las credenciales de la cuenta de Lucy Drop y a pesar de haberlas visto, DPR intentó contactarse con su mejor vendedor. Hola Lucy Drop, me he contactado con un usuario llamado Friendly Chemist. Dice que te conoce y que ha trabajado contigo en persona. Está realizando duras acusaciones y amenazas en tu contra, en la mía y hacia los usuarios de la comunidad. Si realmente lo conoces, ¿podrías entregarme su nombre real y dirección? Me gustaría detenerlo revelando que sé quién es y que habrá represalias si comete algo estúpido. Cualquier otra información es bienvenida. Si es posible, no lo contactes. Me gustaría hacerme cargo yo mismo. Como era de esperar, Lucy Drop jamás respondió a su mensaje, y ese mismo día, Friendly Chemist probó que sus amenazas eran reales. Había nombres y direcciones de todo el mundo, tanto así que en los documentos se censuró el listado de los clientes. Tenía en sus manos el poder de acabar con Silk Road. DPR no sabía bien cómo continuar. Su imperio operaba en la Dark Web, un lugar caótico y sin reglas. Pagar el dinero era abrir la puerta a muchos problemas en el futuro. No se lo podía permitir. Justo cuando todo parecía estar en su contra, ocurrió algo inesperado. En uno de los foros de Silk Road, un misterioso usuario publicó lo siguiente. Soy la verdadera Lucy Drop. No puedo detallar por razones de seguridad, pero estuve en prisión. Lucy Drop en Silk Road no soy yo. No le compren nada a esa cuenta. Mi pareja me arruinó completamente, tomó mi computadora y robó todos mis ahorros. Alguien por favor contacte a DPR o soporte de ventas, deshabiliten la cuenta de inmediato y congelen todos los ingresos. Puedo probar que soy la verdadera Lucy Drop. Toda mi vida me ha sido robada y ya no sé qué hacer. Esto era justo lo que DPR necesitaba, aunque era extraño que apareciera en este preciso instante. Quería los detalles completos y la supuesta cuenta real de Lucy Drop respondió de inmediato. Yo era quien manejaba la cuenta hasta que me arrestaron por asuntos relacionados con drogas. Mi pareja en ese tiempo se apoderó de absolutamente todo. Tomó la computadora, los bitcoins, la producción y mis ahorros, no sin antes estafar a mucha gente en el proceso. Friendly Chemist era el proveedor de uno de nuestros distribuidores. Lo llamé luego de salir de prisión y me pidió el dinero de los negocios que hizo con mi expareja. Dice que hará algo muy estúpido si no lo recibe. ¿Cómo conoces a Friendly Chemist? La historia parecía convincente, pero esa última pregunta era extraña. DPR nunca le había mencionado conocer a Friendly Chemist. Quizás solo era un detalle que se le pasó por alto, pero también es probable que algunos de los mensajes hayan sido recortados o censurados. Hasta este punto se podía argumentar que Silk Road era solo una plataforma, pero lo que DPR estaba a punto de escribir cambiaría su imagen para siempre.
Me alegra que lo conozcas. Él ha recopilado información personal de los clientes y vendedores que trabajaron con Lucy Drop. Ahora está intentando extorsionarme diciendo que publicará la información. Si esto pasa, sería terrible. Necesito su identidad real para poder amenazarlo con violencia. No puedo permitir que publique esas identidades. Recuerda que él también conoce mi identidad. Estoy segura de que sabes qué me pasaría si se filtra esa información. Hay suficiente en ese computador como para atraparme por mucho tiempo. Ha estado actuando errático, pero voy a tratar de reunirme con él y razonar. Es de mi mayor interés que no revele nada, así como lo es para el movimiento en el que estamos. Poner el poder en manos de la gente. Realmente odio lo que el dinero hace a las personas. Está bien, Lucy, enorgulléceme. La verdadera Lucy Drop se reunió con Friendly Chemist y la situación era mucho peor de lo que pensaba. El dinero había sido prestado por una peligrosa organización criminal canadiense, Hells Angels, y Friendly Chemist estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso entregar Silk Road a la policía. Lucy no sabía qué hacer. Lo único que logró fue ganar algo de tiempo, pero ya no se trataba de una simple extorsión, era una cuenta regresiva. La propuesta final fue directa. Primero había que pagarle, luego Friendly Chemist volvería a su antiguo rol de proveedor, vendería la mercancía al 50% de las ganancias y recuperaría el dinero poco a poco. Estaba dispuesto a revelar su identidad como garantía, pero ¿cómo podía DPR confiar en alguien que podía destruirlo todo con un simple clic? No hay forma en que vaya a entregar dinero a una persona que me está amenazando a mí y a mi comunidad. Dame su identificación para que pueda tener algo de ventaja al tratar con él. Dijiste que no sabes qué hacer ahora, así que déjame tomar el control y dame toda la información que tengas. Amenazarlo solo hará que vaya a la policía, revelando mi identidad en el camino a cambio de protección. Obviamente no quiere ser extorsionado, pero esta situación es extremadamente sensible. Si consigo algo de dinero, ¿me ayudarías a pagarle? Puedes quedarte con el 50% de mis ventas para reembolsar el préstamo. Por favor, trata de responder más rápido. Cuando no tengo que decirle, comienza a actuar de manera impredecible. Quiero la información del otro distribuidor y de sus proveedores si es posible. No sabes cómo manejar esta situación, pero yo sí. Deja de mostrarle compasión a este tipo, está amenazando tu vida y mi sustento. No te molestes en enviarme otro mensaje si no incluye su información personal. No voy a adelantar dinero a nadie y no seré extorsionado. Tras ese mensaje, Lucy Drop finalmente compartió la información personal de Friendly Chemist con excepción de su dirección de residencia. Aseguró que la conseguiría en un par de días y aprovechó para preguntar si había algún puesto disponible en Silk Road. Unos días después, entre todos los mensajes que había recibido, uno en particular llamaría la atención de DPR. Provenía de un usuario llamado Red and White, uno de los proveedores de Friendly Chemist. Somos la gente a la que Friendly Chemist les debe dinero. Nos dice que eres tú quien le debe a él y una larga historia aburrida. Para nosotros, él fue quien recibió el producto. No nos importa si tú se lo robaste, se lo pediste prestado o lo que sea. Era su responsabilidad pagarlo. De todos modos, él me pidió que te contactara. ¿Qué querías hablar con nosotros? Para ser claro, no le debo ningún dinero, pero me ha contado su situación y quiere mi ayuda. No estoy completamente seguro de cuál es la mejor acción a tomar, pero quería estar en comunicación contigo para ver si podemos llegar a una conclusión que funcione para todos. Dejando a Friendly Chemist de lado, creo que deberíamos hablar sobre cómo podemos hacer negocios. Obviamente tienes acceso a sustancias ilícitas en cantidad y estás teniendo problemas con distribuidores poco confiables. Si aún no vendes en Silk Road, me gustaría que consideraras convertirte en vendedor. La aparición de Red and White reveló las verdaderas intenciones de DPR. No solo quería resolver el problema con Friendly Chemist, sino establecer una relación directa con el proveedor original. Su propuesta despertó el interés de Red and White, quien respondió revelando algunos detalles sobre las drogas que fabricaban e importaban. Aseguró que Friendly Chemist no representaba una amenaza real para su operación y confesó haber investigado el sitio a profundidad. Los precios le parecían excesivamente altos, por lo que entrar en el mercado era una victoria garantizada. En cuanto a Lucy Drop, nunca volvió a responder a DPR. Había prometido entregar la dirección de Friendly Chemist, pero jamás cumplió su palabra. Cabe la posibilidad de que los mensajes se hayan eliminado, pero la comunicación posterior sugiere otra cosa. Lucy Drop lo había abandonado. Sin más opciones, DPR se vio obligado a trabajar con la poca información que había logrado reunir hasta el momento. En mi opinión, Friendly Chemist es un riesgo y no me importaría que lo ejecutaran. No creo que vaya a conseguir el dinero, pero tengo la siguiente información y estoy esperando su dirección.
Su nombre es Blake Krokoff, vive en un apartamento cerca de White Rock Beach, tiene 34 años, una esposa y 3 hijos. Avísame si sería útil tener su dirección completa. El resto del mensaje detallaba el funcionamiento de Silk Road, desde el proceso de ventas hasta las medidas de seguridad y las precauciones necesarias para operar en un mercado ilegal. Si tomaba las decisiones correctas, Red and White podía vender más de $1 millón por semana. La respuesta no tardó en llegar. Le agradaba la idea. $1 millón por semana suena como que valdría la pena vender aquí. Ya hemos secuestrado a Sin, compañero de Friendly Chemist. Te mantendré informado sobre el desarrollo. Tenemos el producto y el personal para hacer grandes cosas aquí. Lo siento, pero parece demasiado bueno para ser cierto, así que necesitaré tiempo para investigarlo mejor. Poco a poco, los problemas de DPR parecían ir resolviéndose. Nunca consideró que Friendly Chemist no trabajaba solo, pero ahora Red and White acababa de secuestrar a su compañero. Atrapar a Blake Krokoff era cuestión de tiempo, sin embargo, todo dio un giro drástico. El 29 de marzo de 2013, DPR recibió el siguiente mensaje. No me dejas otra opción. Quiero $500,000 en 72 horas o voy a publicar toda la información que tengo. Odio hacer esto, pero necesito el dinero o voy a revelarlo todo. Más de 5,000 usuarios y docenas de vendedores. ¿Qué vas a hacer? «72 horas. Blake Krokoff le había dado tan solo 72 horas, 3 días. DPR estaba contra las cuerdas y solo había una persona capaz de salvarlo, pero primero debía ganar algo de tiempo. No hagas ninguna tontería, la gente a la que debes dinero ya atrapó a Sin. Hablé con ellos y los calmé, es probable que se conviertan en vendedores de Silk Road. Ahora tú también puedes calmarte, vuelve a tu vida normal y no te metas más en estas cosas. ¿No crees que sé lo que le hicieron a Sin? ¿Crees que puedo seguir con mi vida? No conoces a esta gente. Dicen que todo está bien, pero yo sé lo que harán. 63 horas. Por favor, no me obligues a publicarlo todo. Hazme un favor, que sean 96 horas. Te responderé el lunes. Las amenazas ya no podían ser ignoradas, pero afortunadamente aún tenía opciones. Esta versión de DPR debía abandonar su visión libertaria. Ahora tenía que hablar con Red and White. El siguiente mensaje es uno de los más reveladores de este periodo en Silk Road, pues no solo muestra los límites que estaba dispuesto a cruzar, sino que también oculta una siniestra confesión. Odio acudir a ti con un problema cuando recién empezamos a conocernos, pero Blake, Friendly Chemist, me está causando problemas. Me gustaría poner una recompensa por su cabeza si no es mucha molestia para ustedes. Tengo otros a quienes recurrir, pero siempre es bueno tener opciones y ustedes ya están familiarizados con el caso. Las implicaciones eran claras, DPR quería asesinar a Blake Krokoff y estaba dispuesto a pagar por ello. Aseguró tener otras personas a quienes recurrir, lo que sugería que no era la primera vez que ordenaba algo así. Se había esforzado por proyectar una imagen pacífica y racional, pero ahora Blake debía desaparecer por el bien de Silk Road sin importar que tuviera esposa e hijos. Al principio solo quería encontrar su dirección para asustarlo, pero Red and White le recomendó tomar otro camino. Si lo hacía a su manera, Blake volvería a escapar. Había poco tiempo y si quería acabar con él antes del lunes, debía pagar $150,000 en Bitcoin. Era la última oferta. Gracias, solo he hecho otro encargo de este tipo antes, así que todavía estoy aprendiendo sobre este mercado. No tengo problemas en depositar mi fe en ustedes y estoy seguro que harán un buen trabajo. A los ojos de DPR nada importaba más que evitar las filtraciones, pero quizás si hubiese sido un poco más precavido, habría notado un detalle crucial. Lucy y Blake compartían un extraño hábito. A veces escribían 2 puntos suspensivos en lugar de 3. Era muy tarde para pensarlo, el pago ya había sido realizado, 1.670 bitcoins. Bitcoins que, como cualquier transacción, pueden ser rastreados en la blockchain. Red and White hizo los preparativos para esa misma noche. Serían 2 los sicarios encargados de terminar con la vida de Friendly Chemist, pero los $150,000 solo cubrían la mitad del trabajo. No iba a ser una operación limpia y mucho menos parecería un accidente. A DPR eso no le importaba, lo único que necesitaba era que el trabajo se hiciera rápido. Por el momento solo le quedaba esperar. Al día siguiente, las 96 horas habían terminado sin señales de filtraciones. Ese 1 de abril de 2013, Red and White envió un mensaje. La operación había sido un éxito. Blake Krokoff ya no sería un problema. Tu problema ha sido resuelto. Me dijeron que tenía un par de laptops y varios USB. ¿Hay algo de eso que te pertenezca?
Lo interrogaron y contó todo lo que sabía. Junto a Sin estaba detrás del intento de extorsión, aunque al parecer todo fue orquestado por una tercera persona. Ese tipo llevaba un par de años vendiendo en Silk Road, pero siempre fue un estafador. Su método era sencillo: creaba una cuenta para vender durante un tiempo, luego planeaba una gran estafa y desaparecía. Me dicen que ya tienen su nombre, te lo daré gratis en cuanto mis hombres me entreguen la fotografía y el hardware. Pero puedes estar tranquilo, Blake no volverá a extorsionar a nadie nunca más. Durante los siguientes días, Red and White envió una fotografía como prueba de que Blake había sido asesinado. También reveló la verdadera identidad del estafador, Andrew Losry, aunque en Silk Road operaba bajo el alias Tony76. La computadora que los sicarios confiscaron no tenía nada relevante, pero Friendly Chemist había ocultado varios archivos en una USB. Todas esas pruebas fueron destruidas. Al confirmar que la operación había sido un éxito, DPR no dudó en solicitar un nuevo encargo. Tony76 fue una mancha en un historial por lo demás impecable. ¿Qué opinas de ir tras Andrew Losry? Este tipo probablemente nos ha robado millones a mí y a la comunidad de Silk Road. Ya no había amenazas de por medio, y antes de actuar, Red and White se aseguró de que Andrew no fuera ningún inocente. Andrew ahora trabajaba con otras 3 personas, y todos seguían adquiriendo mercancía a través de su organización Hells Angels. Aún así había un pequeño problema. Estaban a punto de abandonar el lugar donde se escondían, y si escapaban, volver a rastrearlos sería prácticamente imposible. DPR debía decidir rápido, permitir que siguieran estafando a sus clientes o eliminarlos de una vez por todas. Esta vez ya no parecía tener tantas dudas, y en lugar de pagar los $150,000 como antes, enviaría 3,000 bitcoins a la misma dirección. Quería que los 4 murieran. El pago fue realizado el 8 de abril de 2013, y una semana después, Red and White confirmó el resultado. Tu problema ya está resuelto. Intentaré escribirte por el chat en línea para darte los detalles. Quería avisar de inmediato para que tengas una cosa menos de qué preocuparte. Se enviaron algunos mensajes más antes de que la forma de comunicarse cambiara. Sin embargo, toda esta conversación seguía siendo clave para determinar si conspiró en un asesinato o si DPR fue completamente engañado. Al igual que Lucy Drop y Friendly Chemist, Red and White también solía escribir 2 puntos suspensivos en lugar de 3. Era un detalle demasiado específico como para ignorarlo, y quizá la única prueba de que las 3 cuentas pertenecían a la misma persona. Si todo fue un engaño, entonces es posible que nadie haya muerto. Pero también es cierto que DPR creyó ciegamente en los asesinatos y actuó como si fueran una realidad. Saber si en ese momento DPR era Ulbricht podría ser crucial para el juicio, y un pequeño archivo en su laptop parecía delatarlo. Señor Kiernan, quiero que se tome su tiempo para revisar su carpeta. ¿Reconoce estos fragmentos? Todos son extractos de los registros de chat de Tor encontrados en la computadora del acusado. ¿Y descubrió archivos que parecían ser las entradas de un diario personal? Correcto, las recuperé de la misma búsqueda. Durante el juicio se debatió el contenido de ciertos archivos recuperados por Tom Kiernan. Eran diversas entradas de un diario personal. Solía escribir sobre su trabajo anterior, sus relaciones personales y un nuevo proyecto en el que veía mucho potencial. Con los años su estilo fue evolucionando y en una entrada de enero de 2012 escribió lo siguiente: imagino que algún día podría escribir una historia sobre mi vida y sería bueno tener un relato detallado de ella. Lo que inició como un ejercicio personal de reflexión terminaría convirtiéndose en la confesión más contundente de todo el juicio. Estos textos no solo confirman su rol como creador de Silk Road, sino que revelan su proceso creativo a detalle, desde el momento que tuvo la idea hasta las dificultades técnicas y personales que retrasaron su lanzamiento. Comencé a trabajar en un proyecto que había estado en mi mente por más de un año. Lo llamaba Underground Brokers, pero finalmente me decidí por Silk Road. La idea era crear un sitio web donde la gente pudiera comprar cualquier cosa de forma anónima, sin rastro alguno que pudiera llevarlos a ellos. Había estudiado la tecnología, pero necesitaba una estrategia de negocio. Para fin de año todavía no tenía un sitio funcionando, mucho menos un servidor. Conforme fue trabajando en su idea, sus ambiciones también crecieron. Lentamente iba ganando más confianza en la posibilidad de cumplir sus metas. En 2011 estoy creando un año de prosperidad. Silk Road será un fenómeno y al menos una persona me hablará de ello sin saber que yo era su creador. Lo lancé y anuncié en foros, tuve mis primeros registros y luego mi primer mensaje.
Estaba tan emocionado que no sabía qué hacer. Poco a poco la gente se registraba, los vendedores se unían y entonces ocurrió mi primer pedido. Nunca lo olvidaré. Ross no solo consiguió nuevos usuarios, también confesó haber sido el primer vendedor y haberlo promocionado en foros de internet. Él mismo cultivaría hongos para venderlos en el sitio y tras agotar su mercancía escribió sobre cómo un artículo de prensa disparó sus números. Y entonces llegó el infame reportaje de Gawker. Las estadísticas históricas muestran un pico en los registros ese día. Fue el inicio de una tendencia a la alza y hasta salimos en las noticias locales de Florida. La publicación a la que se refiere fue una de junio de 2011. En ella, Adrian Chen introduce el sitio como el lugar donde puedes comprar cualquier droga que se te ocurra. El artículo presentaba a Silkwood de forma bastante positiva, o al menos como algo fascinante. Aunque mencionaba los riesgos y aspectos ilegales, el tono general transmite una especie de admiración o entusiasmo. Esto se evidencia aún más luego de asegurar haber conversado por correo electrónico con el creador. Dejen de financiar el Estado con sus impuestos y dirijan sus energías productivas al mercado negro. El artículo fue tremendamente popular y se convirtió en el impulso necesario para iniciar la bola de nieve. El sitio consiguió nuevos administradores y un espacio privilegiado en la Hidden Wiki, un lugar donde los usuarios de Tor compartían enlaces a los sitios más populares de la Dark Web. En 2012, Ulbricht aún escribía sobre su vida personal, pero lentamente el sitio acabó absorbiéndolo por completo. Ya no tenía tiempo para escribir sus pensamientos más profundos. El diario se redujo a una mera lista de notas y tareas cumplidas. Para 2013, su estilo contrastaba de manera radical con sus sueños y ambiciones iniciales. Ahora era frío y cortante, solo escribía para hacer un listado sobre su gestión del sitio. 20 de marzo, alguien haciéndose pasar por mí estafó a 38 vendedores con un mensaje falso sobre un nuevo Silk Road. 24 de marzo, he estado aumentando gradualmente el costo de cobertura. 25 de marzo, el servidor fue víctima de ataque de DOS, lo que significa que alguien conocía la IP. Ross dedicaba horas enteras a mejorar el sitio, pero ser tan meticuloso tendría consecuencias. Sus propias anotaciones le dieron al FBI la pista definitiva. 28 de marzo, me han estado extorsionando con información de usuarios, hablando con un gran distribuidor, Hells Angels. Esta simple frase parecía ser la evidencia necesaria para vincular a Ross Ulbricht con DPR, o al menos con la persona que fue estafada por Red and White, la misma persona que, según los registros, pagó por el asesinato de 5 personas. Si aún existían dudas sobre su participación, las entradas de su diario iban revelando lentamente la verdad. 29 de marzo, contraté con Angels un ataque contra el extorsionador. 1 de abril, recibí confirmación de que el extorsionador fue ejecutado. 4 de abril, recibí confirmación visual de la ejecución. 6 de abril, autoricé a Angels para encontrar a Tony 76. 8 de abril, envié pago a Angels por el ataque a Tony y a sus 3 socios. En solo 2 meses, Ulbricht tuvo que pagar para evitar ataques de denegación de servicio, sufrió el robo de casi $2 millones de su cuenta de Mt. Gox y fue amenazado de muerte por alguien que decía conocer su identidad. Estas notas también revelan lo que sucedió mientras negociaba con Red and White, además de haber participado en una supuesta entrevista anónima y evaluar las habilidades de un usuario llamado Nob. 2 de junio, presté $500,000 a Red and White para que empiece a vender en Silk Road. 5 de junio a 11 de septiembre, dejé de escribir. Hice una entrevista con Forbes donde dije que no era el DPR original. Red and White desapareció con mis $500,000. Nob es un traficante que dice tener habilidades informáticas de primer nivel. Le di la oportunidad de demostrarlo. 19 a 25 de septiembre, Red tuvo problemas y necesitó $500,000. Le di el dinero tras obtener su ID. Ha estado lejos de toda comunicación, pero aún mantengo la esperanza. Al parecer, Red and White logró extraer $1 millón más, y en paralelo, Ulbricht utilizó la entrevista en Forbes para propagar el mito de los múltiples DPR, pero esto solo era la punta del iceberg. Las filtraciones incluían conversaciones secretas con varios de sus moderadores, revelando que, incluso antes de los chantajes de Red and White y Friendly Chemist, Ulbricht ya se había enfrentado a una crisis similar, un gran robo de bitcoins que dejó en evidencia las primeras grietas en Silk Road. 26 de enero de 2013. Espero que te conectes pronto. Estamos bajo ataque. Necesitas desactivar los retiros de inmediato. Más de 300,000 robados. Por lo que veo, fue Flush o alguien con acceso a su cuenta, pero mi instinto dice que fue él.
El robo se ejecutó mediante el acceso a la cuenta de Flush, uno de los últimos moderadores en incorporarse a Silk Road. ¿Cuáles serán mis responsabilidades? Al principio responderás mensajes de soporte, recibimos entre 100 y 200 al día. Hablarás conmigo y con Íñigo, ¿ya pensaste en un nuevo nombre? Me gusta Flush, pero ¿cómo protegerás mi identidad? El único registro que tendré será tu identificación escaneada, estará encriptada en mi computadora. Creo que escaneé mi licencia de conducir, por lo que será fácil enviártela. ¿Sigue siendo tu misma dirección de residencia? Te enviaré una carta para confirmarlo. Sí, sigue siendo la misma. Woolbridge exigía identificaciones reales a sus empleados, contradiciendo la filosofía pública de anonimato en Silk Road. Los documentos confirman que así ocurrió también con Íñigo, pues su archivo cifrado fue hallado en la laptop. Sin embargo, el caso de CP, alias para Chronic Pain, sería distinto. Este era un usuario activo del foro de salud de Silk Road. Fue bastante conocido por sus consejos sobre el uso seguro de drogas, algo que llamaría la atención de Woolbridge, quien lo reclutó como moderador antes de cambiar su nombre a Flush. Jamás imaginó que este moderador acabaría convirtiéndose en un problema crítico. Antes de hablar del error de Flush, hay que regresar al usuario que, según el diario de Woolbridge, fue evaluado por sus supuestos conocimientos informáticos. Esta persona llegó a Silk Road mucho antes de que Chronic Pain alcanzara su rol de moderador. Todo comenzó en abril de 2012 con una propuesta inesperada. Señor Silk Road, soy un gran admirador de su trabajo. Brillante, absolutamente brillante. Iré directo al punto, quiero comprar el sitio. He estado en el negocio por más de 20 años. Silk Road es el futuro del tráfico. Era una propuesta interesante. Por primera vez podría justificar la intención detrás del nombre de Red Pirate Roberts, además de obtener una coartada en caso de ser arrestado. Habría sido él quien creó el sitio, pero tras venderlo, toda operación dejaba de estar asociada a su nombre. Era la oportunidad perfecta de capitalizar su negocio, pero Woolbridge negó la propuesta de Nob. Esto es más que un negocio para mí, es una revolución y se está convirtiendo en el trabajo de mi vida. No sería fácil pasar la batuta sin dañar la empresa. Ahora mismo, esto es más importante para mí que el dinero. Lejos de ser la última vez que Ross se contactó con Nob, esta interacción marcó el inicio de una pequeña amistad. Hablaron mucho a través del chat de Tor, compartiendo su visión y experiencia sobre estos negocios ilícitos. Su nombre real era Eladio Guzmán, un narcotraficante de República Dominicana que solía mover cargamentos medianos de droga. Si no podía comprar el sitio, al menos podría involucrarse con él. Su confianza en el proyecto era tan grande que envió una fotografía de PR para demostrar su compromiso. Era ciego del ojo derecho, llevaba un parche y sostenía un papel que decía: "Todos saluden a Nob". A lo largo de los meses, la relación con Eladio Guzmán comenzó a dar frutos, y en diciembre de 2012, Woolbridge negoció la compra de varios kilos de cocaína. Chronic Pain, ahora con el nombre de Flush, decidió actuar como intermediario por su cuenta y, en secreto, compró 1 kilogramo por $27,000. La dirección de entrega era su domicilio real. El 17 de enero de 2013, en Utah, Chronic Pain recibió el paquete que había estado esperando. En cuanto cruzó la puerta de su casa, varios agentes del SWAT irrumpieron con violencia, lo inmovilizaron de inmediato y comenzaron a revisar sus computadoras en busca de evidencia. No me lleven a la cárcel, él sabe todo de mí. Su nombre real era Curtis Green, pero algo no encajaba. Curtis fue capturado el 17 de enero, y 9 días después, alguien usó la cuenta de Flush para robar los bitcoins. No pudo haber sido él. Robó 900 bitcoins y vació las cuentas de muchos vendedores tras cambiar sus contraseñas. Es un robo masivo. A las 3 de la mañana del 26 de enero, mientras Íñigo trabajaba para evitar el robo, Woolbridge buscó entre sus documentos encriptados. Tomó la licencia de conducir a nombre de Flush, buscó su nombre real en internet y se enteró de su arresto. Era imposible que la policía pudiera acceder a su cuenta de administrador, por lo que todos en Silk Road asumieron lo peor. Pensaron que había sido liberado. Si esto era cierto, tenían que actuar pronto, antes de que desapareciera para siempre con el dinero robado. Revisé su ID y busqué el nombre. Fue arrestado por posesión de drogas la semana pasada. Esta es la primera vez que tengo que recurrir a mis músculos. Esto apesta. Tras publicar acerca del robo en los foros de Silk Road, Woolbridge recibió el mensaje de Nob preguntando sobre Curtis Green y el kilo de mercancía. Acabo de ver tu mensaje en Silk Road. Sí, no es mucho dinero, pero me saca de quicio, confié demasiado en él.
Ok, ¿quién es y dónde está? Te enviaré su identificación. Fue arrestado por posesión de cocaína el 17 de enero. No era el kilo que envié, ¿verdad? Porque entonces me voy a enojar. ¿Lo enviaste a Utah? Sí, a una dirección que me dieron. Lo siento mucho, Nob, pero el tipo de la identificación te engañó para que enviaras el kilo a él en lugar de a otro administrador. Tengo que llamar a mi contacto, el que envió el kilo. Necesito que me digas qué está pasando. Si quieres algo, puedo ayudarte discretamente. ¿Quieres que lo golpeen o que le hagamos una visita? Que lo golpeen y lo obliguen a devolver los bitcoins. Que lo sienten frente a su computadora y lo obliguen a transferir. Golpéenlo si no coopera. No sé cómo se hace esto normalmente. Era la primera vez que Woolbridge intentaba pagar uno de estos encargos, pero la conversación con Nob no termina aquí. En un principio, el ataque sobre Curtis Green iba a ser un simple ajuste de cuentas. Le darían una golpiza y una nota con la dirección a la que debía regresar los bitcoins robados. Al menos ese era el plan original. Mientras Nob buscaba a los sicarios, Woolbridge debatía con Inigo y otro moderador. No estaba seguro de si lo que hacía era correcto ni de qué ocurriría tras abrir esa puerta. Tenía miedo de dejarse llevar por el éxito. Inigo, tienes que decirme si alguna vez me dejó llevar por mis ideales o abuso de mi poder. Me alegra que Flash ya no esté. Me estaba manipulando para desconfiar de ti. Es difícil saber si tiene relación con alguna entidad infiltrada, y mucho más difícil saber qué clase de persona es, especialmente en Internet. Las conversaciones con Inigo parecían ser una excusa para Woolbridge. No quería tomar todavía una decisión sobre el ataque a Curtis Green, pero sus dudas le costaban más y más tiempo. Eventualmente fue convencido por sus administradores para tomar una postura más radical. Nota aparte, ¿en qué momento decidimos que ya estamos hartos de alguien y lo acabamos? Hacerse pasar por un vendedor para estafar a un narcotraficante, usar nuestra reputación y nuestro sistema, robar a nuestros clientes generando desconfianza. ¿Acaso todo eso no se acerca lo suficiente? No apruebo el asesinato, pero eso casi lo hace digno de ser asesinado. Esa tarde, Ross Woolbridge se comunicó con Nob. Había tomado una decisión. Ok, ¿puedes cambiar la orden de ejecución en lugar de tortura? Ahora que fue arrestado, temo que revele información. ¿Eso es lo que quieres? Sí, nunca he matado ni mandado a matar a nadie, pero en este caso es lo correcto. ¿Cuánto cuesta? El 29 de enero, Nob regresó con la cotización. Al ser un vecindario cerrado, sería difícil entrar y sacar el cuerpo. El ataque costaría $80,000 y Woolbridge aceptó pagando un anticipo de $40,000. En febrero de 2013 recibió una secuencia de 10 fotografías como prueba. En ellas, Curtis Green, con su camisa blanca, aparecía forcejeando en la bañera de un hotel sujetado por uno de los hombres de Nob. En las últimas imágenes yacía inmóvil en el suelo, con lo que parecía ser una mancha de vómito junto a su rostro. ¿Estás bien? Me molesta haber tenido que hacerlo, pero ya está hecho. Woolbridge pagó los $40,000 restantes, aunque nunca recibió información sobre los bitcoins robados, pero tal como lo había dicho, la puerta había sido abierta. Se había convertido en el autor intelectual del ataque a Curtis Green, el primero de varios, justo como lo menciona en sus futuras conversaciones con Red and White. ¿Qué has aprendido? Bueno, estoy aprendiendo quién soy en realidad. No creo que esto sea lo más difícil que tendré que hacer. ¿Qué podría ser más difícil? No lo sé. Quizá me enfrente a una decisión donde la vida de otros dependa del resultado. Para Woolbridge ya no había marcha atrás. Su visión idealista se había corrompido, y aunque creía haber cruzado un punto sin retorno, nunca supo que los $80,000 terminaron en una cuenta del gobierno, que Curtis Green seguía con vida, y que Nob, su supuesto aliado en el narcotráfico, era en realidad Carl Force, un agente encubierto de la DEA. Woolbridge creyó haber eliminado a un traidor, pero había sido engañado por el mayor traidor de todos. Su confidente, Don Eladio Guzmán, era un agente encubierto. El kilo de droga había sido una trampa, y aunque Curtis Green no perdió la vida, sí había sido detenido y obligado a colaborar con las autoridades. Las fotografías del supuesto cadáver eran un montaje, y el vómito en ellas, idea de su esposa, sopa de pollo enlatada. Para llevar a cabo esta operación, el agente encubierto Carl Force no solo fingió la desaparición de Green, sino que cruzó la línea de lo legal. Utilizó las credenciales de Flush para desviar bitcoins y creó identidades falsas para extorsionar a DPR, tal como lo relata Woolbridge en su diario.
Aunque formaba parte de la investigación de Silk Road, Force aprovechó su posición para beneficio personal, desviando fondos a cuentas propias e interfiriendo con el caso. Silk Road superaba el 1.000.000 de usuarios, y mientras Ulbricht era traicionado por su supuesto aliado, en otro rincón del mundo un nuevo enemigo comenzaba a acecharlo. Esta vez no sería otro estafador, era el gobierno de los Estados Unidos. Ante los escándalos internos y la ineficacia de la DEA, el FBI formó un equipo de élite con un solo objetivo: atrapar a DPR. El agente especial Chris Tarbell fue asignado para liderar este equipo. Su especialidad era desmantelar redes cibernéticas, desde grupos de hackers hasta plataformas de tráfico digital. En busca de nuevos retos, pronto fijaron como objetivo principal derribar a Silk Road. Una de sus técnicas clave era rastrear direcciones IP para ubicar la fuente de actividades ilícitas, pero cuando la pista lo llevaba al anonimato impenetrable de la red Tor, el rastro simplemente desaparecía. Atrapar a DPR requeriría algo más que software, requeriría paciencia, ingeniería social y una oportunidad. Tom Kiernan formaba parte de este equipo y tras semanas de trabajo junto a Tarbell, comenzaron a infiltrarse en Silk Road. Crearon perfiles falsos, simularon ventas y se ganaron la confianza del sistema. Esta operación encubierta les permitió rastrear una dirección IP vinculada a uno de los servidores intermediarios del sitio. Era apenas la punta del iceberg, pero bastó para conducirlos hasta un centro de datos en Islandia, desde donde continuaron la investigación con una posición estratégica. Fue entonces cuando Tarbell encontró una pista en el lugar menos esperado: una publicación en Reddit. Hablaba sobre una supuesta filtración del IP real de Silk Road, y aunque hoy no existe ningún registro de ese post, Tarbell decidió investigar esta grieta. Descubrió que, al ingresar a la página de inicio de sesión, el CAPTCHA tenía una configuración defectuosa que permitía capturar ciertos metadatos antes de que fueran encriptados por la red Tor. El éxito lo había vuelto arrogante. Con más de 1.000.000 de usuarios y 6 ataques en su nombre, Ross Ulbricht se sentía imparable. Ya había enfrentado spam, hackers y amenazas de muerte, nada parecía detenerlo. Estaba decidido a neutralizar cualquier riesgo que comprometiera a Silk Road, y para el resto del mundo atraparlo parecía imposible. Quizá fue esa misma arrogancia la que lo llevó a pasar por alto un error tan simple, una vulnerabilidad casi invisible que abría la puerta al corazón del sistema. Era cuestión de tiempo y tras ingresar múltiples combinaciones en la página de inicio de sesión, el equipo de Tarbell finalmente obtuvo lo que buscaba: la verdadera dirección IP de Silk Road: 193.107.86.49. Ya sospechaban que DPR operaba desde Estados Unidos, pero esta IP lo confirmaba. Apuntaba directamente a una cafetería en San Francisco, Café Luna, y lo más inesperado fue que el golpe final no vendría del FBI ni de la DEA, sino del IRS, el Servicio de Impuestos del Gobierno Federal. La identidad detrás de DPR pendía de un hilo, y tan solo bastó una simple búsqueda en Google para desenmascararlo. En paralelo a la investigación del FBI, el agente del Departamento de Seguridad Nacional, Jared Derjegeyan, el mismo que llegó a sospechar de Mark Karpeles, comenzó a seguir la pista de una posible administradora de Silk Road. Casi al mismo tiempo, un nuevo actor entraba en escena desde una dirección inesperada: Gary Alford, un agente del IRS que trabajaba en un caso completamente distinto relacionado con Bitcoin. Alford encontró algo que cambiaría por completo el rumbo del caso: una pista sobre los orígenes de Silk Road, algo que, de confirmarse, podría conectar directamente con su presunto creador. Rastreó las menciones más tempranas de Silk Road en foros y páginas web, filtrando su búsqueda hacia publicaciones sobre el mercado negro y enlaces .onion que apuntaran al sitio. Fue entonces cuando se topó con algo interesante. El 27 de enero de 2011, en la página shroomy.org, un foro dedicado al debate sobre hongos alucinógenos, un usuario con el alias Altoid publicó por primera y única vez lo siguiente: me he encontrado este sitio web llamado Silk Road. Es un servicio oculto en Tor que te permite comprar y vender cualquier cosa de forma anónima. Estoy pensando en comprar algo, pero quería ver si alguien ya lo conocía para recomendarlo. Díganme qué piensan. Esta era la publicación más antigua en mencionar a Silk Road, pero lo verdaderamente revelador estaba en el nombre de usuario Altoid. Una rápida búsqueda en Google llevó a Alford a Stack Overflow, un sitio web de preguntas y respuestas para programadores. Allí encontró una pregunta técnica relacionada a los servicios ocultos de Tor. No parecía ser algo demasiado relevante, especialmente porque el usuario había cambiado su nombre a Frosty, por lo que Gary Alford decidió continuar con su búsqueda. Pronto encontró otra publicación que lo cambiaría todo. El 11 de octubre de 2011, en el foro bitcointalk.org, el mismo usuario, Altoid, publicó una oferta de trabajo.
Buscaba a alguien con experiencia técnica para iniciar una compañía relacionada al Bitcoin. Era una propuesta aparentemente inocente, con varios requisitos técnicos y la opción de ser pagado por acciones o por un salario. Pero la publicación tenía un error, el peor error de todos. Si están interesados, por favor envíen sus respuestas a estas preguntas al correo rossulbrich@gmail.com. Una simple línea de texto desenmascaró a Altoid. Gary Alford tenía en sus manos el nombre real de la primera persona conocida en haber promocionado a Silk Road. Encontró actividad suya en San Francisco, pero los hallazgos de este investigador fiscal simplemente fueron ignorados. No fue sino hasta enterarse de que el FBI encontró una dirección IP en San Francisco que Alford trató de comunicarse con el equipo de Chris Tarbell. Les dijo que esta persona, Ross Ulbricht, estaba usando el alias de Altoid o Frosty, y al mencionar este nombre de usuario, el FBI reveló un dato crucial oculto hasta ahora. Frosty era el seudónimo de la persona que manejaba Silk Road. Gary Alford estaba en lo correcto. Los antecedentes de este nombre revelaban que la policía ya había ido a su casa en el pasado. Habían encontrado varias identificaciones falsas con el rostro de esta persona. A pesar de lo sospechoso del hallazgo, no se abrió una investigación más profunda, y antes de que se retiraran, Ross Ulbricht lanzó un pequeño comentario, una broma o una confesión. Hipotéticamente, alguien podría estar vendiendo droga utilizando esas identificaciones falsas en un sitio web llamado Silk Road. La policía no sabía de qué estaba hablando y nadie sospechó nada, pero ese comentario se convertiría en la pieza final del rompecabezas de Chris Tarbell, la prueba que demostraría que Ross Ulbricht no solo conocía Silk Road, sino que era su creador. Para ese punto, Derjaguejan ya había logrado una hazaña importante. Logró convencer a una de las administradoras de Silk Road para que le cediera su cuenta. El nombre de usuario era Cirrus y gracias a ella logró establecer un contacto directo con DPR. Los preparativos estaban casi completos y todos unieron sus partes en la investigación. Solo faltaba una cosa, comprobar que Ross Ulbricht era de Red Pirate Roberts. Para eso iniciaron una operación de vigilancia al más alto nivel. Lo observaron durante semanas, incluso cuando pasaba tiempo con su nueva novia, pero fue en los detalles donde encontraron la pista más reveladora. Ross vivía cerca del Café Luna. Notaron que cada vez que abría su laptop, la cuenta de DPR se conectaba a Silk Road, y cada vez que la cerraba se desconectaba. Fue durante esta vigilancia que observaron la verdadera personalidad de Ross Ulbricht. Trabajaba por horas sin distraerse y evitaba alejarse de su laptop por mucho tiempo, incluso cuando iba de fiesta con sus amigos. En las semanas previas al operativo, Ulbricht habló con su moderador Libertas, dejando entrever su lado más paranoico. A diferencia de Íñigo, esta vez no pidió ayuda para defender sus ideales, sino que pensó en un plan para transferir a Libertas la administración de Silk Road si algo le sucedía. Fue una especie de premonición. DPR compartió sus últimas preocupaciones con Cirrus, y poco después, el 30 de septiembre de 2013, escribió la última entrada en su diario. Nope entregó el servicio de seguimiento de alta velocidad. Hablé un rato con Íñigo sobre el club de lectura y sobre intercambiar roles con Libertas. Tuve una revelación sobre la necesidad de comer bien, dormir lo suficiente y meditar para poder mantenerme positivo y productivo. Al día siguiente, el equipo de Chris Tarbell recibió un ultimátum. Debían capturar a Ulbricht a toda costa, y su supervisor estaba dispuesto a desplegar 3 escuadrones SWAT en una maniobra similar a la que usaron para capturar a Curtis Green. Pero Tarbell no estaba de acuerdo. Ya había detenido antes a un cibercriminal de esa forma y lo único que consiguió fue darle tiempo para encriptar su computadora. Tenía 24 horas para improvisar algo diferente antes de que el escuadrón allanara su casa el 2 de octubre. Mientras Tom Kiernan y otro oficial se quedaron vigilando a Ross a la espera de cualquier movimiento, Tarbell organizó una reunión en una de las cafeterías que Ross frecuentaba. En ese momento, Derjaguejan se conectó como Cirrus. DPR estaba en línea, pero Ross seguía en casa. A las 2:45 de la tarde de ese 1 de octubre, DPR se desconectó de Silk Road y entonces llegó la llamada. Ross acababa de salir de su casa en dirección a la cafetería. Derjaguejan lo vio entrar y salir de la misma y poco después, DPR volvió a estar en línea. Sin perder tiempo, trató de convencerlo de ingresar al panel de administrador de Silk Road. Todo esto mientras Tarbell enviaba un correo urgente al equipo. Ross había entrado a la biblioteca de enfrente, la Biblioteca Pública de San Francisco. Estaba en el segundo piso y poco a poco el lugar se fue llenando de agentes encubiertos. Derjaguejan entró a la biblioteca y se sentó junto a Kiernan en las escaleras, atentos a las instrucciones de Tarbell. Su único trabajo es obtener la laptop. La laptop, por eso están aquí. Roben la laptop y déjenla encendida.
Los minutos pasaban y nadie conocía la apariencia de los agentes infiltrados. La batería de cirros estaba por agotarse y un escuadrón SWAT ya venía en camino. Dejen escapar al hombre si es necesario, pero no permitan que esa computadora se cierre. Adelante. Todo fue improvisado. A las 3:14 de la tarde, una pareja se acercó y empezó una discusión acalorada. El hombre tomó a la mujer del collar y levantó su puño amenazándola, y esto bastó para que Ross desviara la mirada por un momento, la oportunidad que todos esperaban. En cuestión de segundos, una mujer que estaba sentada cerca le arrebató la computadora, corrió hacia Tom Kiernan, que acababa de entrar en escena, y se la entregó aún encendida, lista para ser inspeccionada. No hubo necesidad de dejar escapar a nadie, había sido atrapado en una coreografía impecable. De haber entrado a la fuerza en su casa, tal y como el supervisor de Tarvel había planeado, Ulbricht habría tenido tiempo de eliminar toda la evidencia. Sin ella, Tom Kiernan jamás habría conocido su plan de contingencia, un simple documento de texto llamado emergencia. Destruir y esconder disco duro de laptop, esconder tarjeta de memoria, ir al final del tren, encontrar un lugar para vivir en Craigslist, crear nueva identidad. Era tarde para pensar en este plan. Ulbricht ni siquiera pudo transferir la propiedad a Libertas. El temible pirata Roberts no pudo entregar su identidad a nadie nunca más. En el sitio apareció el típico anuncio de clausura del FBI y Ross fue llevado a una camioneta de vigilancia. Habló con Chris Tarvel por unos minutos y entonces dijo una frase que resumía a la perfección toda su historia: la transformación de un joven libertario y soñador en el jefe del mercado negro más grande del momento. No creo que 20 millones puedan sacarme de esto. Aunque nosotros mismos no hubiéramos impuesto la misma sentencia en primera instancia, respecto a los hechos de este caso, una cadena perpetua estaba dentro del rango al que el tribunal de distrito podría haber llegado. El 29 de mayo de 2015, Ulbricht fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 40 años en libertad condicional, una de las sentencias más duras en la historia de Estados Unidos para un crimen no violento. Ulbricht se declaró inocente y el gobierno decomisó 183 millones en Bitcoin, la mayor incautación de la época. Se hablaba de Ulbricht como un narcoterrorista digital equiparable a los grandes capos del crimen organizado, pero el caso tenía un vacío extraño. Los asesinatos por encargo, como el de Curtis Green o las 5 supuestas víctimas de Red and White, no fueron considerados por falta de pruebas. Hemos visto los archivos dentro de su laptop, conversaciones filtradas, registros de transacciones y diarios personales. Sin embargo, las acusaciones más graves, aquellas que podrían haber justificado la imagen de un criminal dispuesto a todo, fueron desestimadas. Es cierto que influyeron silenciosamente en la condena, y aunque no hubo pruebas de que los asesinatos vinculados a Red and White fueran reales, en la mente de Ross Ulbricht lo eran. Pero las conspiraciones más grandes comienzan con su primer encargo a Nob. En los documentos del juicio no hay mención alguna de Carl Force, el agente encubierto que robó los bitcoins y fingió la muerte de Curtis Green. Force no solo estafó a Ulbricht, sino que fue condenado a 78 meses de prisión por lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Estos crímenes fueron prácticamente un secreto durante el juicio de Ulbricht, pero muchos creen que las autoridades estaban al tanto. ¿Por qué razón no se reveló esta información entonces? ¿Habría cambiado el veredicto si el jurado conocía la corrupción dentro de la propia investigación? En medio de las controversias, hubo un detalle técnico que despertó las sospechas de la comunidad de ciberseguridad: el presunto error en el CAPTCHA que permitió rastrear la verdadera IP de Silk Road. Ya que Silk Road operaba a través de Tor, era teóricamente imposible rastrear sus servidores. La defensa de Ross Ulbricht exigió pruebas y los documentos judiciales revelaron inconsistencias graves. La respuesta fue que el FBI no conservaba registros y que las únicas pruebas posibles habían desaparecido junto con el servidor de Silk Road. Algunos expertos sostienen que la IP rastreada por el FBI apuntaba a la interfaz de una herramienta para gestionar bases de datos. No hay pruebas de manipulación intencional, pero tampoco hay evidencia concreta sobre cómo el FBI obtuvo esta dirección. Aún así, el diario de Ulbricht revela múltiples ocasiones en las que la IP de Silk Road fue encontrada, convirtiéndose en el blanco de múltiples extorsiones y ciberataques. Tras ver esto, muchos dejaron de pensar en drogas o criptomonedas y comenzaron a preguntarse por los límites del poder del Estado sobre el mundo digital. Así nacería el movimiento que defendería la inocencia de Ulbricht, freeross.org. El sitio ataca varios puntos clave del caso de Ulbricht, desde que no hay una forma concreta para probar que él era realmente el DPR que ordenó los crímenes, hasta acusar a varios informes y documentales de ser pura ficción sensacionalista.
Aseguran que Silk Road no vendía armas, una postura que también sostiene Curtis Green, quien confesó haber actuado como DPR en una ocasión y aseguró que algunas de sus conversaciones en Silk Road fueron modificadas antes del juicio. And everybody say was there multiple DPRs? Absolutely there was. I was DPR once. So if I was, who else was? If Carl Force had the keys, that he was DPR as well. He very well could have. I went through all the old posts. You can find them from me, and I went back and go, I didn't write that. It looked totally foreign to me. I'm like, it didn't ring a bell. I mean, could I have? I don't know, but I did. There was a few times where, and it was all very detrimental. It made me look bad. Lo extraño de esto es que existe una captura de pantalla en la que DPR rompe relaciones con un sitio de ventas de armas de la Dark Web, y analizando el perfil de Curtis Green bajo los alias de Chronic Pain y Flush, es posible que sus palabras tengan otras intenciones. Si realmente hubo una conspiración detrás de todo esto, entonces cabe la posibilidad de que más de una de las conversaciones que vimos también hayan sido adulteradas. Reabrir estos detalles puede parecer inútil ahora mismo. Ross Ulbricht fue indultado por el gobierno. Fue una promesa que el actual presidente hizo durante su campaña electoral. And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Su liberación fue un hecho mediático y en mayo de 2025, a sus 41 años, Ross Ulbricht dio una charla en la conferencia de Bitcoin, su primera aparición pública tras salir de prisión. Freedom is worth the struggle.